Hola a todos, el tema que nos correspondió es la pintura. Somos el grupo número 4 que está conformado por Yuri Yolain López Heredia, Paula Andrea Quinceno Cárdenas, María Camila Garzón Campos, Jessy Alfredo Borges Bernal, Giovanni Alexander Báez Díaz, Duván Felipe Salazar Ura. ¿Qué es la pintura? La pintura es una forma de expresión artística a través de la cual se utiliza colores en diferentes superficies para crear una imagen concreta o abstracta, conforme a la capacidad de transmitir la emoción, experiencia y o pensamiento del autor. El origen de la pintura fue en la pintura rupestre. Fueron las primeras pinturas realizadas por los hombres prehistóricos sobre las paredes de las cuevas, humanos o animales como con un fin de ritual. Pintura egipcia. Se presentaban personas jóvenes y casi siempre idealizadas como perfectas. Siempre dibujaban el rostro de perfil y el torso de frente. Las pinturas que salían varias personas, su tamaño relevaba su importancia. Pintura griega. En sus inicios griegos solo utilizaban figuras geométricas. Los temas más utilizados eran los guerreros y la lucha y la danza. La mayoría de pinturas eran sobre cerámica y luego realizaron pinturas detalladas y recreaban escenas de mitologías. Las pinturas romanas se pintaban sobre las paredes de las casas. Para esto se usaban colores muy vivos. También se pintaban con unas perspectivas de área, creando su sensación de profundidad en la pintura. Los temas eran muy derivados. Las pinturas cristianas, eh, las pinturas que se mantenían manifestándose en artes de catatumbas. Se utilizaban mucho en figuras simbólicas como las palomas, símbolos de paz, peces, símbolos a Jesús. Siempre se creaban imágenes de santos y vírgenes y escenas y religiosas. Mm, Las pinturas renacentistas, cada artista buscaba su propio estilo, siguen normas, buscaban representar la realidad. Estas se ligaban a la religión, a los mitos, trataban de renacer las formas de temas de cultura griega o romana. Uno de ellos era Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Botticelli. La pintura barroca pretenden dar la sensación de movimiento en sus cuadros, buscaban representar la realidad de mejor posible y usaban gran variedad de colores en su estilo difícil porque tiene muchos detalles. Sus artistas importantes fueron Francisco José de Joya y Diego Rodríguez de Silva. Las pinturas modernas eran impresionismo, impresionismo, surrealismo, cubismo y surrealismo. Propiedades de la pintura. Rendimiento y resistencia. El rendimiento es la cantidad de superficie que permite cubrir una cierta cantidad de pintura, lo cual es una medida que suele darse en metros cuadrados por litro. El rendimiento se determina tanto en tipo de pintura como las condiciones en las que se encuentra la superficie. Viscosidad y tiempo de secado. La viscosidad, la mayor o menor viscosidad de una pintura es algo muy importante cuando se pinta, porque de la viscosidad depende el grosor de la capa aplicada, la nivelación y el salpicado que se produce cuando aplicamos la pintura. Lavabilidad. Es aquella pintura lavable que puede ser limpiada cada cierto tiempo con agua o con algún elemento no abrasivos, pero esto no significa que siempre resista a acciones de limpieza sin verse resentida. Técnicas de pintura. Está la técnica óleo, la técnica de acuarela, técnica de acrílico,
técnica guache, aerografía y la técnica mixta. Bases de la pintura y sus componentes. Son 5 componentes que tiene la pintura. El primero es el pigmento, en el cual proporciona la textura, el color y las propiedades de ocultación de la pintura. El dióxido de titanio y los óxidos de hierro son pigmentos seguros, de alto grado y se encuentran en pinturas de mejor calidad. Existen 2 tipos de pigmentos. Los pigmentos orgánicos, que son los que contienen carbono, y los elementos inorgánicos, que son los que no contienen carbono. El tema de los elementos orgánicos son extraídos de una planta originalmente de la India, que se llama Indogofira victoria, y los inorgánicos datan de los 2400 años, que es el primer elemento que se conoció inorgánico, que se llama albayalde. El otro componente es el aglutinante, conocido como resinas. Este material que forma la capa de la pintura que queda adherida a la superficie cuando se seca. Estos aglutinantes, hay 5 clases o 5 tipos de estos aglutinantes, que son minerales, orgánicos, grasos y resinosos. El tercero son las cargas. Este tipo le dan a la pintura características de mayor cuerpo o espesor. Entonces, ¿qué pasa? También le da una mayor resistencia y también le da un mayor brillo o acabado, que eso lo ven en las pinturas mate, en las pinturas satinadas o en las pinturas brillantes. El cuarto elemento, que es el disolvente, la función de este elemento, de este componente, es facilitar la extensión y la solución de la pintura como tal. Estas son sustancias químicas que se obtienen de la destilación del petróleo y se usan para rebajar la consistencia de los pigmentos. Se mezclan con la pintura para obtener el color, la consistencia deseada, y lo cual lo hace más fácil de su aplicación. Los más usados en los disolventes conocidos son como el agua, el alcohol, la acetona, el benceno y la gasolina blanca, que es la que utilizamos con las pinturas de aceite. El quinto elemento ya es conocido, que es los aditivos. La función del aditivo es mejorar las propiedades de las pinturas, que por ejemplo hoy en día vemos que hay pinturas que vienen con perfumes, vemos también que hay pinturas que vienen con antihongos y también hay pinturas que vienen con anticorrosivos. Usos de la pintura. Bueno, las pinturas son utilizadas en muchos sectores de la industria. El primero de ellos sería la pintura de la estructura metálica. Su función principal es proteger la corrosión y la oxidación, ayudando así a mantener la integridad estructural y prolongando la vida útil. Pintura de maquinaria industrial. Esta ayuda a prevenir la corrosión y el desgaste, protegiendo los componentes de la maquinaria y manteniendo su funcionamiento eficiente. Pinturas de tuberías. Previenen la corrosión y la formación de depósitos en las tuberías, protegiéndolas de los efectos dañinos de la humedad, los productos químicos y la abrasión, garantizando así un flujo de los líquidos o gases sin problemas. Pintura de puentes. Su función principal es proteger contra la corrosión y la exposición de los elementos del medio ambiente, maximizando su durabilidad y seguridad. Pinturas de tanques de almacenamiento. Evita la corrosión y la oxidación en los tanques de almacenamiento, protegiendo su integridad, asegurando la calidad y seguridad del mismo contenido almacenado. Pinturas antideslizantes. Su función principal es añadir rugosidad para evitar caídas en lugares de riesgo o zonas húmedas. Pinturas injífugas. Son resistentes al fuego y se utilizan en aplicaciones donde se requiere protección contra incendios en estructuras.
o equipamientos o elementos expuestos a altas temperaturas o riesgo de incendio. Pinturas conductivas contienen aditivos conductores para disipar electricidad estática o conducir corrientes eléctricas, utilizadas en áreas donde se utilizan control de estática o para la protección contra corrientes de descargas eléctricas. También encontramos unos usos versátiles, que también puede ser como el marcado y la codificación. Se pueden utilizar para marcar y codificar equipos, piezas, lugares, su identificación. También los podemos encontrar para la decoración, se utilizan para mejorar la estética de los productos, brindando así un mejor aspecto atractivo y profesional. Señalización, también se utiliza para señalizar áreas peligrosas, rutas de evacuación, direcciones, y esto contribuye a la seguridad y organización del entorno industrial. Uso específico. Las pinturas también pueden ser usos específicos de la ingeniería industrial, como también que tienen propiedades antimicrobianas para uso en ambientes sanitarios, pinturas de alta resistencia para aplicaciones en condiciones extremas. En general, la pintura en estas aplicaciones tiene como función principal proteger las superficies de elementos corrosivos del ambiente, prolongando su vida útil, asegurando su funcionamiento eficiente y garantizando la seguridad y calidad de los productos o estructuras que protegen. Elementos químicos que tiene la pintura. Encontramos que la pintura acrílica tiene un elemento químico de fórmula C3H4IO2. Se trata del ácido carboxílico insaturado más simple, con un enlace doble y un grupo carboxílico unido a su carbono 3 en su estado puro. Se trata de un líquido corrosivo, incoloro y de olor penetrante. Es miscible con agua, alcoholes, éteres y cloroformo. En la imagen podemos observar cómo se da la pintura acrílica. ¿Cuál es el principal ingrediente de la pintura? Las resinas son el elemento principal de las pinturas, ya que de estas dependen las principales características de pinturas, como es la resistencia, la adherencia, etc. La imagen fue tomada de un concesionario de autos donde promueven la resina como un elemento que adhiere bien la pintura. En la pintura, las mezclas de pintura. La pintura es una mezcla homogénea, debido a que no podemos distinguir los elementos y componentes de la pintura. Estas pueden ser llamadas también como disoluciones, como una sola fase. Sabemos que la mezcla homogénea es aquella en la que podemos diferenciar a simple vista los compuestos que la componen, debido a que se encuentran bien disueltos. Como en la imagen vemos, es algo que sabemos qué textura es y que tiene algún color, pero no realmente de qué está hecha. ¿Cómo se mezcla la pintura? Pues todos hemos aprendido a lo largo de nuestro crecimiento que la mezcla de pintura está por colores y también por colores primarios, que son el amarillo, el azul y el rojo. Los secundarios, que son el color naranja, el verde y el morado. El color terciario, colores que se crean al combinar un color secundario y un color primario, como por ejemplo el amarillo y el verde. Colores complementarios, colores que son opuestos en la rueda de colores, como el rojo y el verde. Estos tienen un contraste importante y pueden añadir profundidad y vitalidad a las pinturas. En la siguiente imagen podemos ver cómo las pinturas, pues al ser combinadas, dan un color diferente. Por ejemplo, si mezclamos el amarillo y el rojo, nos da naranja. Si al amarillo y al naranja le mezclamos blanco, da un color piel. Y así sucesivamente es la mezcla de colores. Muchas gracias.